La sierra conocía sus secretos. Cada piedra, cada nopal, cada sendero escondido entre los pinos guardaba la historia de un hombre que eligió desaparecer del mundo. 7 años, 7 inviernos brutales, 7 veranos solitarios, 7 ciclos completos donde Joaquín Herrera, antes párroco respetado, ahora solo otro fantasma en las alturas, vivió en silencio absoluto, conversando únicamente con los recuerdos que lo atormentaban todas las noches. Él no planeaba bajar, nunca lo planeaba. Pero cuando se acabó la masa para las tortillas, cuando la sal se volvió apenas un polvo demasiado fino para sazonar cualquier cosa, cuando hasta el hombre más terco debe admitir que sobrevivir requiere más que fuerza de voluntad, Joaquín cargó su vieja mochila de cuero, verificó el rifle que rara vez usaba e inició el descenso empinado rumbo a Punta del Cedro. El pueblo no había cambiado mucho. Quizás estaba un poco más sucio, un poco más cansado, como todo y todos los que conoció antes de huir a la sierra. Las mismas casas de adobe desgastadas por el tiempo, las mismas calles de tierra que se volvían lodo en primavera, el mismo aroma de humo de leña mezclado con estiércol de caballos. Pero había algo diferente en el aire esa tarde de octubre. Una tensión, un silencio pesado que no tenía nada que ver con paz. Joaquín caminó despacio por la calle principal, su barba larga y canosa atrayendo miradas curiosas y asustadas. Era una leyenda local ahora, se dio cuenta. El ermitaño de la sierra. Susurraban. El padre loco que lo perdió todo y huyó para morir solo. Pero él no estaba muerto. Aún no. Y en ese momento, al doblar la esquina hacia la tienda de la esquina, Joaquín presenció algo que hizo que su corazón, ese órgano que juró haber dejado de sentir, se apretara con una fuerza dolorosa dentro del pecho. En la plaza central, donde antes ocurrían festivales y celebraciones dominicales, un pequeño estrado improvisado exhibía a 3 niñas. No podían tener más de 8, 10 y 12 años. Demasiado flacas, ropas demasiado rasgadas, ojos demasiado asustados. Y alrededor de ellas, un circo macabro de hombres haciendo ofertas como si estuvieran comprando ganado. 50 pesos por las 3, gritó un hombre de sombrero desgastado. 60, pero me quedo solo con las 2 mayores, respondió otro, provocando risas crueles. Joaquín sintió náusea subiendo por la garganta. Conocía ese tipo de subasta. Huérfanos de guerra, niños abandonados, a veces hijos de deudores que no podían pagar sus cuentas. La ley lo permitía. La sociedad lo aceptaba, y hombres como esos se aprovechaban. Pero entonces, el silencio cayó sobre la plaza como una guillotina. Un hombre emergió de la multitud. Alto, hombros anchos, ropas demasiado caras para un pueblo pequeño como Punta del Cedro. Su rostro era tan impasible como mármol, pero sus ojos cargaban el tipo de frialdad que Joaquín reconocía, la frialdad de quien nunca escuchó no en su vida. Venustiano Salazar. Alguien susurró al lado de Joaquín, con una mezcla de miedo y respeto. El dueño de la mitad de las tierras por aquí. Salazar no necesitó gritar. Su voz cortó el aire con autoridad absoluta. 200 pesos, por las 3, pero las voy a separar. Una para cada propiedad que tengo. Necesitan aprender el valor del trabajo desde pequeñas. Las niñas se abrazaron en el estrado. La mayor, con cabello oscuro y ojos que parecían demasiado viejos para su rostro joven, envolvió a las 2 menores con sus brazos flacos, como si pudiera protegerlas de todo aquello con solo fuerza de voluntad. Estaba temblando. Todas estaban. Joaquín debería seguir adelante. Comprar sus provisiones, volver a la sierra, olvidar que bajó. Tenía apenas 86 pesos en el bolsillo. Cada centavo ahorrado durante meses de caza y trabajo ocasional vendiendo pieles. Era todo lo que tenía para sobrevivir el invierno que se acercaba. Sin ese dinero, moriría de hambre antes de la primavera. Pero mientras observaba a esas 3 niñas, Fe, Esperanza y Gracia, descubriría después nombres cruelmente irónicos dados por padres que ya no estaban vivos. Joaquín sintió algo que no sentía hacía 7 años. Propósito. Ira justa. El recuerdo ardiente de quien solía ser, antes de que la fiebre se llevara a su esposa María y a sus 2 hijos pequeños, antes de abandonar el púlpito y toda la fe que una vez predicó. Dio un paso adelante. 220, dijo Joaquín.
su voz ronca por desuso haciendo eco por la plaza silenciosa. Todas las cabezas giraron. Venustiano Salazar lo miró con una expresión entre sorpresa y desprecio. ¿Conoces a este mendigo?, preguntó al subastador, quien negó nerviosamente con la cabeza. No importa quién soy, Joaquín continuó, sintiendo las piernas temblar, pero manteniendo la voz firme. 220 pesos, y se quedan juntas. Salazar soltó una risa corta, sin humor. No tienes 200 pesos, viejo. Regresa a tu agujero en la sierra antes de que decida que me estás insultando. ¡240! Gritó una voz de la multitud. Joaquín volteó y vio a Tomás, el dueño de la tienda, sosteniendo algunas monedas. Yo pongo 40 de mi bolsillo. Más 30 aquí, dijo otra voz. Era Marco, el herrero, con su delantal aún sucio de carbón. Y entonces, como una ola rompiendo contra las rocas, la plaza entera explotó en contribuciones. 10 pesos de aquí, 6 de allá, 20 de la viuda Hernández, que apenas tenía lo suficiente para comer. Personas que Joaquín no reconocía, que probablemente nunca tuvieron valor para desafiar a Venustiano Salazar antes, ahora arrojaban sus monedas y billetes en un sombrero que alguien pasó por la multitud. El rostro de Salazar se transformó. La máscara de indiferencia se agrietó, revelando algo peligroso por debajo. Un odio frío, calculado, el tipo que no olvida ni perdona. Pero la subasta terminó. 366 pesos. Una fortuna juntada por una comunidad que, por un breve y milagroso momento, decidió que había cosas más importantes que el miedo. Las 3 niñas fueron entregadas a Joaquín. Él no sabía qué hacer. No había planeado esto. No estaba preparado. Pero cuando Fe, la mayor, con sus 12 años cargando el peso de 1000 responsabilidades, lo miró con una mezcla de terror y esperanza frágil, Joaquín supo que no había vuelta atrás. «Se vienen conmigo», les dijo, su voz quebrándose levemente, «a la sierra, y prometo que nadie las va a separar». Pero mientras salían de la plaza, Joaquín sintió la mirada de Venustiano Salazar quemando en su espalda, y sabía, con una certeza helada que se instaló en su estómago, que esa victoria tenía un precio, y ese precio sería cobrado. Lo que Joaquín no imaginaba era que esa decisión cambiaría no solo la vida de las 3 hermanas, sino que resucitaría algo dentro de él que creía muerto para siempre. ¿Estará preparado para lo que viene después? La subida a la sierra fue un silencio cargado de terror y esperanza. Joaquín caminaba adelante, abriendo camino entre los matorrales y las piedras sueltas, mientras las 3 niñas lo seguían como sombras asustadas. Fe, la mayor, llevaba de la mano a Esperanza, quien a su vez cargaba a Gracia en su espalda cuando el sendero se volvía demasiado empinado para sus piernas de 6 años. Cada paso los alejaba más del mundo civilizado. Cada metro de altura ganado era un metro más lejos de Venustiano Salazar y su sed de venganza. Pero también los acercaba a una realidad que Joaquín no había considerado completamente. Él no sabía cómo cuidar niños. Durante 7 años había vivido como un animal salvaje, cazando, recolectando, sobreviviendo día a día. ¿Qué sabía él de preparar comida para bocas pequeñas? De consolar pesadillas, de ser responsable de 3 vidas que dependían totalmente de él. Cuando finalmente llegaron a la cabaña, el sol ya se ocultaba tras los picos lejanos. La construcción era rústica, casi primitiva, paredes de troncos mal ajustados, techo de láminas oxidadas, una sola habitación con una estufa de leña en el centro y una cama que apenas cabía para una persona. No había ventanas, solo aberturas cubiertas con lonas viejas. El lugar olía a humedad, soledad y años de abandono. Las niñas se detuvieron en la entrada, abrazadas las 3, mirando el interior con ojos enormes. Joaquín se dio cuenta de que para ellas, acostumbradas a vivir quién sabe en qué condiciones antes de la subasta, aquello debía parecer una cueva. «No es mucho», murmuró, sintiéndose avergonzado por primera vez en años. «Pero es seguro. Nadie sube hasta aquí». Fe asintió lentamente. A sus 12 años, había aprendido a no esperar milagros. «Está bien, señor. Hemos vivido en lugares peores. Esa noche fue un desastre». Joaquín intentó cocinar algo parecido a una sopa con los pocos vegetales que tenía almacenados, pero el resultado fue un caldo aguado que sabía a tierra.
Las niñas lo tomaron sin quejarse, pero él vio cómo luchaban por tragar cada cucharada. Para dormir, extendió todas las mantas que tenía en el suelo, pero no eran suficientes para 4 personas. Gracia, la más pequeña, temblaba de frío hasta que Fe la abrazó y compartió su calor corporal. Joaquín se quedó despierto toda la noche, sentado junto a la estufa, alimentando el fuego y escuchando los sollozos ahogados que venían del rincón donde dormían las niñas. Esperanza había comenzado a llorar después de medianoche, un llanto silencioso pero constante que partía el alma. Fe le susurraba palabras de consuelo que sonaban demasiado maduras para su edad. Ya pasó, hermanita. Estamos a salvo. Nadie nos va a separar. En esos momentos, Joaquín recordó a sus propios hijos. Miguel, de 4 años, que solía esconderse detrás de las faldas de su madre cuando había tormentas. Carmen, de apenas 2, que se despertaba todas las noches pidiendo agua. Los había enterrado con sus propias manos en el pequeño cementerio detrás de la iglesia, junto a María, que murió última, después de ver partir a sus bebés. La segunda semana fue un poco mejor. Joaquín bajó al pueblo vecino de San Miguel, un lugar más pequeño donde no lo conocían, y compró provisiones básicas: frijoles, arroz, masa para tortillas, algo de carne seca. También consiguió mantas más gruesas y ropa usada que más o menos les quedaba a las niñas. Poco a poco, comenzaron a establecer rutinas. Fe demostró tener una habilidad natural para cocinar, probablemente aprendida cuidando a sus hermanas menores antes de quedar huérfanas. Esperanza era buena encontrando leña seca y hierbas comestibles. Incluso Gracia, la más pequeña, ayudaba organizando las pocas pertenencias que tenían. Joaquín les enseñó cosas prácticas: cómo reconocer plantas venenosas, dónde encontrar agua limpia, cómo hacer fuego sin cerillas cuando el viento es muy fuerte. Ellas le enseñaron cosas que había olvidado: cómo reírse de chistes tontos, cómo encontrar formas de animales en las nubes, cómo la presencia de otros seres humanos puede hacer que una cabaña fría se sienta como un hogar. Pero las noches seguían siendo difíciles. Gracia tenía pesadillas constantes donde gritaba: «¡No nos separen!», hasta despertarse empapada en sudor. Esperanza se sobresaltaba con cualquier ruido, temiendo que fueran hombres de Salazar subiendo por la montaña. Y Fe cargaba con la responsabilidad de mantener a sus hermanas calmadas, de ser fuerte cuando él no podía serlo. Una mañana, mientras recogían piñones cerca de un arroyo, Gracia se acercó a Joaquín y le preguntó: «Señor Joaquín, ¿usted tuvo hijos?». La pregunta lo golpeó como un puño en el estómago. Él se quedó inmóvil, con las manos llenas de piñones, sintiendo que el mundo se inclinaba. Fe inmediatamente regañó a su hermana: «Gracia, no hagas preguntas personales». Pero Joaquín se agachó hasta quedar a la altura de la niña. Sus ojos color café lo miraban con curiosidad inocente. «Sí», respondió finalmente. «Tuve 2, casi de tu edad y la de Esperanza». «¿Dónde están?». «Se fueron al cielo, hace mucho tiempo». Gracia asintió con la seriedad que solo los niños pueden tener ante temas que no comprenden completamente. Luego le tomó la mano con sus deditos pequeños y fríos. «Entonces usted sabe cómo cuidarnos». Esa noche, por primera vez en 7 años, Joaquín lloró. No fue el llanto amargo de la pérdida que lo había acompañado durante tanto tiempo, sino algo diferente. Algo que tenía que ver con sanación, con segundas oportunidades, con la posibilidad de que un corazón roto pudiera volver a latir por otros. Pero su paz recién encontrada estaba a punto de ser puesta a prueba. 3 semanas después de haber llegado a la cabaña, mientras cortaba leña cerca del sendero, Joaquín vio algo que hizo que se le helara la sangre. Marcas de cascos en el lodo, frescas. Múltiples caballos que habían subido hasta un punto donde podían ver la cabaña sin ser vistos. Alguien los estaba vigilando. Y cuando levantó la vista hacia el bosque de pinos que rodeaba su refugio, por un momento, solo un momento, creyó ver el destello de unos binoculares reflejando la luz del sol entre las ramas. Venustiano Salazar no había olvidado, y el invierno apenas comenzaba. Joaquín sabía que tenían poco tiempo antes de que la vigilancia se convirtiera en algo mucho más peligroso. Pero lo que no sabía era que las niñas también habían notado las señales y estaban preparando su propia defensa. El invierno llegó temprano a la sierra ese año,
como si la naturaleza quisiera proteger a los habitantes de la pequeña cabaña, cubriéndolos con un manto de nieve y silencio. Pero Joaquín sabía que la nieve podía ser tanto escudo como trampa. Las huellas se volvían imposibles de ocultar, los senderos se bloqueaban, y si algo malo pasaba, no habría forma de escapar hasta la primavera. Durante días, mantuvo su descubrimiento en secreto. No quería alarmar a las niñas más de lo necesario. Pero Fe era demasiado observadora para su propio bien. Una mañana, mientras él revisaba obsesivamente las ventanas cubiertas con lona, ella se acercó y susurró: «Los hombres del patrón Salazar están allá arriba, ¿verdad?». Joaquín se quedó helado. «¿Cómo? Esperanza los vio hace 3 días. Pensamos que usted también los había visto». Fe tenía esa forma directa de hablar que los niños desarrollan cuando han crecido demasiado rápido. No le dijimos porque no queríamos que se preocupara más. La ironía era amarga. Él tratando de protegerlas, ellas tratando de protegerlo. 4 personas viviendo con miedo, fingiendo normalidad en una cabaña que cada día se sentía más como una cárcel. «¿Cuántos viste?», preguntó, abandonando cualquier pretensión. «Esperanza dice que 3, pero podrían ser más. Se turnan. Uno siempre queda vigilando desde el Cerro del Este». Joaquín cerró los ojos. 3 hombres eran manejables y tenían que pelear. Pero él sabía que Salazar no mandaría solo 3. Habría más esperando abajo, en el pueblo, listos para subir cuando fuera necesario. Era una cacería, y ellos eran las presas. Esa noche, después de que las niñas se durmieron, Joaquín se sentó a planear. Revisó su rifle, un viejo .30-30 que había pertenecido a su padre, y contó las balas. 22 cartuchos, suficientes para una batalla, pero no para una guerra. Estudió cada salida posible de la cabaña, cada roca que podría servir como cobertura, cada sendero que conocía después de 7 años viviendo en esas montañas. Pero mientras trazaba estrategias de escape y defensa, una voz pequeña lo interrumpió. «Señor Joaquín, ¿está planeando pelear?». Era Gracia, que se había despertado y lo observaba desde su cama improvisada. Sus ojos brillaban en la oscuridad, demasiado despiertos para una niña de 6 años. «Vuelve a dormir, pequeña. Todo está bien». «No está bien». Gracia se sentó, abrazando una muñeca de trapo que Fe le había hecho con retazos de tela. «Pero no tiene que pelear solo. Nosotras también sabemos cosas». Al día siguiente, Joaquín descubrió que las niñas habían estado haciendo sus propios preparativos. Fe había memorizado cada sendero dentro de 1 kilómetro de la cabaña. Esperanza había identificado 3 cuevas donde podrían esconderse si era necesario huir. Y Gracia, Dulce Gracia de 6 años, había estado recolectando piedras afiladas y palos que podrían servir como armas improvisadas. «Señor Joaquín», dijo Fe con una seriedad que partía el corazón, «nosotras no vamos a dejar que nos lleven, y no vamos a dejar que le hagan daño. Ya perdimos una familia, no vamos a perder otra». En ese momento, Joaquín entendió algo fundamental. Estas niñas no eran víctimas indefensas esperando rescate, eran sobrevivientes. Habían perdido a sus padres, habían vivido en las calles, habían soportado el terror de la subasta, y aún así mantenían la determinación de luchar por su nueva familia. Él no era solo su protector, ellas también eran las suyas. Durante los siguientes días, trabajaron juntos preparando defensas. Joaquín les enseñó a cargar el rifle y a apuntar, aunque esperaba que nunca tuvieran que usarlo. Fe aprendió a preparar trampas simples con alambre y piedras. Esperanza perfeccionó su habilidad para moverse silenciosamente entre los árboles, convirtiéndose en sus ojos y oídos, cuando él no podía vigilar todos los frentes. Pero también hubo momentos de ternura en medio de la tensión. Gracia le pidió que le enseñara una oración, algo que pudiera decir si tenía miedo. Joaquín, quien había perdido su fe hacía tanto tiempo, luchó para recordar las palabras que una vez consolaron a otros. Finalmente le susurró: «Aunque camine por valles oscuros, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». «¿Funciona?», preguntó ella. «No lo sé, pequeña, pero no puede hacer daño intentarlo». El ataque llegó en la 4ª semana de diciembre, justo cuando una tormenta de nieve había bloqueado los senderos principales. Joaquín despertó a las 3 de la madrugada con el sonido de ramas quebrándose demasiado cerca de la cabaña. No era el viento, era demasiado rítmico, demasiado calculado.
Se movió silenciosamente hacia la ventana y vio lo que había temido. Figuras oscuras rodeando la cabaña. 4 hombres, tal vez 5, moviéndose con la confianza de quienes creen tener ventaja total. Joaquín despertó a las niñas con un toque suave pero urgente. «Es hora», susurró. «Recuerden el plan». Fe asintió y ayudó a sus hermanas a vestirse rápidamente. Gracia cargó su mochila pequeña con las pocas cosas que podían llevar. Esperanza se dirigió a la ventana trasera, lista para salir primero y verificar que el sendero de escape estuviera despejado. Pero justo cuando estaban a punto de ejecutar su plan, una voz potente cortó la noche. «Joaquín Herrera, sabemos que estás ahí dentro. Sal con las niñas y esto no tiene que terminar mal». Era la voz de Salazar. Había venido personalmente. «Tienes 10 segundos antes de que prendamos fuego a esa choza». Joaquín miró a las niñas. Fe tenía los puños apretados, lista para pelear. Esperanza temblaba pero mantenía la posición junto a la ventana de escape. Gracia susurraba su oración nueva entre dientes. 10 segundos para decidir entre rendirse y luchar. 10 segundos para elegir entre la seguridad temporal de la sumisión y la posibilidad de libertad que venía con un riesgo mortal. Joaquín cargó su rifle y miró a sus niñas, porque eso eran ahora suyas, con una mezcla de orgullo y terror. ¿Listas para mostrarles de qué estamos hechos? Fe sonrió por primera vez en semanas. Era una sonrisa feroz, llena de determinación. «Listos, papá Joaquín». La palabra «papá» lo golpeó como un rayo. En 7 años nadie lo había llamado así, y en ese momento supo que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para proteger a su nueva familia. Pero lo que Joaquín no sabía era que Salazar había traído más hombres de los que podía contar y que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. ¿Será suficiente el amor de una familia recién formada para vencer la codicia y el poder? El primer disparo rompió la ventana delantera de la cabaña como un puño de cristal y plomo. Joaquín se tiró al suelo, cubriendo a Gracia con su cuerpo, mientras Fe y Esperanza se pegaban contra la pared trasera. El eco del rifle rebotó entre las montañas como el rugido de un dragón enfurecido. «¡Última oportunidad, Herrera!», gritó Salazar desde algún lugar entre los pinos. «Entrega a las niñas y tal vez te deje vivir». La respuesta de Joaquín fue un disparo certero hacia el destello de fuego que había visto entre los árboles. Un grito de dolor le confirmó que había dado en el blanco, pero sabía que no era Salazar. Demasiado agudo, demasiado joven. Uno de sus peones. «Esperanza, ahora», susurró. La niña de 10 años se deslizó por la ventana trasera con la agilidad de una gata montés, desapareciendo en la oscuridad nevada. Su trabajo era llegar a la cueva que habían preparado y encender una fogata de señales. Si alguien en los pueblos cercanos veía el humo, tal vez enviarían ayuda. Era una esperanza delgada, pero era lo único que tenían. Más disparos perforaron las paredes de troncos, astillando la madera y llenando el aire con polvo y fragmentos. Joaquín se movió hacia la ventana lateral, usando la penumbra a su favor. Durante 7 años había cazado en estas montañas. Conocía cada sombra, cada eco, cada truco que la sierra podía enseñar a un hombre desesperado. Un movimiento entre los matorrales. Joaquín respiró hondo, apuntó y disparó. Esta vez, el silencio que siguió fue completo. 2 hombres menos. Pero ¿cuántos quedaban? «Fe», murmuró sin apartar los ojos de la ventana. «Llévate a Gracia por el túnel que cavamos. Yo los retendré aquí». «No». La voz de Fe era feroz, adulta. «No vamos a dejarlo solo. Somos una familia. Las familias no se abandonan». Antes de que Joaquín pudiera responder, Gracia gateó hasta él cargando algo en sus manos pequeñas. Eran las piedras afiladas que había estado recolectando, pero ahora tenía también botellas rotas del almacén de provisiones. «Papá Joaquín», susurró con una seriedad que rompía el corazón, «enséñeme a pelear». En ese momento, algo cambió dentro de Joaquín. No era solo terror por la seguridad de las niñas, era orgullo. Orgullo feroz por estas pequeñas guerreras que habían elegido quedarse y luchar en lugar de huir. Habían encontrado algo por lo que valía la pena arriesgar todo. El amor de una familia verdadera. «Está bien», murmuró recargando su rifle. «Pero hacemos esto juntos, como familia». Los siguientes minutos fueron un caos de disparos, gritos y movimiento.
Joaquín se desplazaba de ventana en ventana, usando cada bala con precisión mortal. Fe había convertido la estufa de leña en una catapulta improvisada, lanzando carbones encendidos hacia cualquier figura que se acercara demasiado. Incluso Gracia contribuía, arrojando sus piedras afiladas con una puntería sorprendente para una niña de 6 años. Pero ellos eran 4 contra... ¿cuántos? Los disparos venían de todas las direcciones ahora. Salazar había traído un pequeño ejército. Hombres desesperados por dinero fácil, dispuestos a hacer cualquier cosa por su patrón poderoso. Una bala atravesó el brazo izquierdo de Joaquín, y él sintió el ardor familiar de la carne desgarrada. Fe corrió hacia él con un trapo para detener la sangre, pero él la detuvo. «Estoy bien. Mantente en posición». Pero no estaba bien. Estaba perdiendo sangre, perdiendo precisión, y las balas se estaban agotando. 11 cartuchos, 10, 9. Cada disparo tenía que contar ahora. Fue entonces cuando escucharon algo que cambió todo. Primero fue un silbido lejano, como viento entre cañones. Luego, gritos de confusión desde afuera. Los disparos contra la cabaña cesaron abruptamente, reemplazados por voces alarmadas y sonidos de lucha. «¿Qué está pasando?», murmuró Fe, asomándose cautelosamente por una grieta en la pared. La respuesta llegó en forma de una voz familiar gritando desde el bosque. «¡Joaquín! ¡Somos nosotros, los del pueblo!». Era Tomás, el tendero, y Marco, el herrero, y al menos una docena de voces más que Joaquín reconoció. Los hombres de Punta del Cedro habían subido la montaña en plena tormenta de nieve, armados con rifles de caza, pistolas viejas y una determinación que nacía de algo más profundo que el miedo. «¡Salazar!», gritó una voz que Joaquín no reconoció. «Está rodeado. Ríndase ahora o enfrentará las consecuencias». La batalla se intensificó, pero ahora era diferente. Los disparos ya no venían solo hacia la cabaña. Se había convertido en un enfrentamiento real entre dos fuerzas, y los hombres del pueblo luchaban con la ferocidad de quienes defendían algo sagrado, el derecho de una comunidad a proteger a los suyos. Joaquín se arriesgó a salir de la cabaña, rifle en mano, para unirse a la lucha. Pero lo que vio lo dejó sin aliento. Esperanza había cumplido su misión. No solo había encendido la fogata de señales. Había bajado corriendo por senderos que solo ella conocía hasta llegar al pueblo, despertando casa por casa, contando la historia de lo que estaba pasando en la montaña. Y los hombres, y algunas mujeres también, habían dejado sus camas calientes y seguras para subir en la oscuridad y defender a una familia que habían adoptado como propia. El enfrentamiento duró hasta el amanecer. Cuando el sol finalmente se alzó sobre los picos nevados, Venustiano Salazar yacía muerto en la nieve, una bala de Joaquín en el pecho, rodeado por 4 de sus hombres que habían compartido su destino. Los otros habían huido hacia el valle, probablemente para no volver jamás. Joaquín se encontró de pie en medio de una escena que parecía irreal. Los hombres del pueblo recogían armas y vendaban heridas. Las niñas estaban vivas, completas, abrazándose las 3 en un círculo de alivio y agotamiento. Y él estaba rodeado por una comunidad que había arriesgado todo por defenderlo. ¿Por qué?, le preguntó a Tomás, quien tenía un corte feo en la mejilla, pero sonreía como si hubiera ganado la lotería. ¿Por qué vinieron? Tomás lo miró como si fuera la pregunta más tonta del mundo. Porque usted nos recordó quiénes somos. Nos recordó que hay cosas por las que vale la pena pelear. Y esas niñas, ellas son nuestras ahora también. Fe se acercó a Joaquín y le tomó la mano ilesa. ¿Ya terminó, papá Joaquín? ¿Ya podemos estar en paz? Joaquín miró a su familia recién formada, luego a los hombres y mujeres que habían convertido su lucha personal en una causa comunitaria, y finalmente hacia las montañas que los habían protegido durante la noche más larga de sus vidas. Sí, mi niña, ya terminó, pero mientras decía esas palabras, sabía que en realidad algo había comenzado, algo nuevo y hermoso y lleno de posibilidades. Lo que Joaquín no sabía era que esta victoria los convertiría en leyenda y que su historia de familia y comunidad se contaría durante generaciones. Pero ¿podrían realmente encontrar la paz después de tanta violencia? La primavera llegó a la sierra como una promesa cumplida. La nieve se derritió revelando un mundo renovado, donde flores silvestres crecían entre las rocas
y los arroyos cantaban con el agua fresca de las alturas. Pero el cambio más profundo no estaba en la naturaleza, sino en la pequeña cabaña que ahora se había convertido en algo que ninguno de sus habitantes había esperado: un verdadero hogar. Joaquín despertó esa mañana de abril con el sonido de risas viniendo de afuera. Durante 7 años, había despertado con silencio. Durante 4 meses, había despertado con miedo. Pero ahora, por primera vez en casi una década, despertó con la melodía más hermosa del mundo: el sonido de sus hijas jugando. Se asomó por la ventana, nueva, instalada por Marco el herrero como regalo de la comunidad, y vio a las 3 niñas corriendo entre los pinos, persiguiendo mariposas y gritándose bromas que solo ellas entendían. Fe había crecido varios centímetros, y su rostro había perdido esa dureza prematura que llevaba cuando la conoció. Esperanza reía sin mirar por encima del hombro, sin el temor constante que antes la caracterizaba. Y Gracia era simplemente una niña de 6 años siendo niña, algo que había parecido imposible hace apenas unos meses. La cabaña también había cambiado. Los hombres del pueblo habían subido varias veces durante el invierno, trayendo materiales y mano de obra voluntaria. Ahora había 3 habitaciones separadas, ventanas de cristal verdadero, una cocina de leña que funcionaba correctamente, y hasta una pequeña biblioteca que el maestro de escuela había donado, llena de libros que las niñas devoraban por las tardes. Pero el cambio más significativo estaba en Joaquín mismo. El hombre que había huido a las montañas para morir solo, había encontrado una razón para vivir completamente. Sus manos, que durante años solo habían conocido la supervivencia solitaria, ahora sabían cómo trenzar el cabello de Gracia, cómo ayudar a Fe con sus lecciones de matemáticas, cómo consolar a Esperanza cuando las pesadillas aún la visitaban ocasionalmente. Una tarde, mientras reparaba la cerca que protegía su pequeño huerto, Joaquín escuchó cascos de caballos subiendo por el sendero. Su primer instinto fue alcanzar el rifle, pero se detuvo cuando reconoció las voces. Era Tomás, acompañado por el alcalde de Punta del Cedro y un hombre que Joaquín no conocía. «Joaquín», saludó Tomás, con una sonrisa enorme. «Te traemos noticias». El desconocido se adelantó. Era un hombre mayor, vestido con ropas de ciudad, pero con manos callosas que sugerían trabajo honesto. «Soy Eduardo Ramírez, del gobierno regional. He venido por el asunto de Venustiano Salazar». El corazón de Joaquín se aceleró. ¿Habían venido a arrestarlo? ¿A cuestionar la muerte de Salazar? ¿A llevarse a las niñas? Pero Ramírez sonrió. «Relájese, señor Herrera. No es lo que piensa. Resulta que Salazar tenía muchas deudas con el gobierno. Sus propiedades están siendo confiscadas y hay una recompensa sustancial por información que llevó a, digamos, la resolución de varios problemas legales que tenía pendientes». Le extendió un sobre grueso. 5,000 pesos. Oficialmente por su colaboración con las autoridades. Extraoficialmente porque un hombre que arriesga todo por 3 niñas que no son suyas por sangre merece algo mejor que vivir en una montaña. Joaquín miró el sobre sin tomarlo. «No necesito dinero sucio». «No es dinero sucio», intervino el alcalde. «Es justicia. Y además, tengo una propuesta para usted». Durante la siguiente hora, los 3 hombres le explicaron algo que Joaquín jamás había imaginado. El pueblo de Punta del Cedro había estado sin pastor espiritual desde que él se fue. La pequeña iglesia de adobe permanecía cerrada. Las bodas se celebraban en pueblos vecinos. Los funerales carecían de consuelo espiritual. La comunidad quería que regresara, no como el hombre roto que había huido, sino como el hombre renovado que había demostrado ser. «No soy el mismo», murmuró Joaquín. «He perdido la fe. He matado hombres. No soy digno de...». «La fe no es algo que se pierde», interrumpió el alcalde suavemente. «Es algo que se transforma. Usted nos enseñó eso cuando decidió luchar por esas niñas. Nos enseñó que a veces la fe más pura es la que se expresa en acciones, no en palabras». Esa noche, Joaquín se sentó con sus 3 hijas alrededor de la mesa de madera que había construido durante el invierno. Les contó sobre la oferta, sobre la posibilidad de bajar al pueblo, de tener una casa real con agua corriente y electricidad, de que ellas pudieran ir a una escuela verdadera en lugar de depender de las lecciones que él les daba. «¿Pero seguiríamos siendo una familia?», preguntó Gracia, con esa preocupación que solo los niños que han perdido todo pueden entender.
Para siempre, prometió Joaquín, sin importar dónde vivamos. Fe, ahora de 13 años y más sabia que muchos adultos, lo miró directamente a los ojos. ¿Usted quiere hacerlo? ¿Quiere ser pastor otra vez? Joaquín reflexionó. Durante 7 años había huido de Dios, furioso por las pérdidas que había sufrido. Pero estas 3 niñas le habían enseñado algo que ningún seminario le había mostrado, que la fe más profunda no era la que se predicaba desde un púlpito, sino la que se vivía en actos de amor sacrificial, que Dios no era una figura distante que permitía tragedias, sino una presencia que se manifestaba cuando las personas elegían protegerse mutuamente. Sí, dijo finalmente, creo que sí quiero. 6 meses después, la pequeña iglesia de Punta del Cedro reabrió sus puertas. Joaquín Herrera, ahora padre legal de 3 niñas extraordinarias, ofreció su primer sermón en 8 años. Habló sobre pérdida y redención, sobre cómo las familias no siempre nacen de sangre, sino de elección, sobre cómo el amor puede sanar heridas que parecían incurables. En la primera fila, fe, esperanza y gracia lo escuchaban con orgullo brillando en sus ojos. En las bancas de atrás, Tomás, Marco y docenas de personas que habían subido una montaña en plena tormenta para defender a una familia que apenas conocían. Y en algún lugar, en un cementerio pequeño detrás de la iglesia donde descansaban María, Miguel y Carmen, Joaquín sintió una paz que había creído perdida para siempre. Sus primeros hijos siempre serían parte de él, pero ahora tenía nuevas razones para vivir, nuevos corazones que cuidar, nueva esperanza que alimentar. La historia del hombre de la montaña que desafió a un terrateniente avaricioso se convirtió en leyenda. Se contaba en cantinas y plazas, se transmitía de padres a hijos, se transformó en ejemplo de que a veces, cuando todo parece perdido, el coraje de una persona puede inspirar a toda una comunidad. Pero para Joaquín, fe, esperanza y gracia no era una leyenda. Era simplemente la historia de cómo 4 almas rotas se encontraron en el momento exacto cuando más se necesitaban, y cómo el amor real, sacrificial, incondicional, puede crear milagros incluso en las montañas más frías. Y vivieron, no felices para siempre como en los cuentos de hadas, sino felices en el presente, un día a la vez, construyendo una familia que eligieron conscientemente, cuidándose mutuamente con la ternura feroz de quienes saben exactamente cuánto vale lo que han encontrado. ¿Te gustó esta historia de amor familiar y superación? Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y demuestran que siempre hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Y cuéntame en los comentarios, ¿has conocido alguna familia que se formó por elección más que por sangre? Quiero leer tu historia.